Justo cuando sean las 4 empezamos a dejar pasar a todos los participantes. Tenemos 27 en sala de espera, 28 ya. Y damos unos 2, quizá un minuto 2 y iniciamos. Muy bien. Ceci, ¿tú puedes estar al pendiente de los que vayan llegando? ¿O tú, Sí. Zuli? Sí, de hecho ya voy a admitir a Yaniel. Ok. Creo que ya están todos. Hola, hola. Hola, Yaniel, bienvenido. Ya entraron todos, Carlos. Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. A nombre de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, RELAESA, y de la revista de Ergonomía, Investigación y Desarrollo, agradecemos su asistencia y les damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario que tiene como objetivo presentar los trabajos publicados en el segundo número del tercer volumen 2021 de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo, misma que contiene artículos dedicados al tema de ergonomía y sistemas de salud. Les recordamos que el seminario consta de 2 sesiones, la primera el día de hoy y la segunda el próximo jueves 23 a esta misma hora, a la cual están todas y todos ustedes invitados. Soy Carlos Aceves González, director del Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en Sistemas de Salud, y el día de hoy estaré moderando esta sesión. Quiero comentarles que RELAESA es una comunidad de práctica en la que participan ergónomos y profesionales de la salud de diferentes disciplinas, como farmacéuticos, enfermeros, gestores sanitarios, médicos, psicólogos, entre otros. Desde nuestra formación en noviembre del 2019, la red tiene como objetivo incrementar el reconocimiento y la demanda para aplicar la ergonomía en el sector salud de América Latina. Motivar la generación de conocimiento es una de las acciones estratégicas de nuestra red y el día de hoy estamos muy contentos, nos congratulamos de ver la publicación de los artículos que en unos momentos nos van a presentar. Quiero compartirles que esta publicación es resultado de un esfuerzo sostenido entre autores, equipo editorial de la revista y miembros de RELAESA. Me complace decirles que en este número de la revista tiene un total de 11 artículos en el que participan 42 autores de Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, México, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, Canadá y el Reino Unido. Nuestro más sentido agradecimiento a cada uno de los autores y autoras de estos trabajos, así como al equipo editorial de la revista, por supuesto, el doctor Elías Aput, Carla Estrada y Esteban Oñate. También quiero agradecer, por supuesto, el apoyo de mi compañera Cecilia Landa, por su apoyo durante todo el proceso y organización y edición de esta publicación. Y por su apoyo en la organización en este evento y difusión del mismo, agradezco a Zuli Galindo, Melissa Bernal, Connie Moreno y John Rey. Esta tarde nos honran con su presencia el doctor Elías Aput, editor de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo, así como Yaniel Torres, Humberto Tapia, Javier Freire, Angélica García Junts y Cecilia Landa, todos ellos autores en alguno de los artículos publicados. Después de esta breve introducción al seminario, me gustaría solicitar al doctor Elías Aput, editor de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo, nos dirija algunas palabras al respecto del evento que hoy nos ocupa. Doctor Elías, por favor. Muchas gracias, Carlos. Estimados colegas y amigos, para mí es un tremendo agrado y un honor que me hayan solicitado, Carlos, decir algunas palabras en torno al seminario que hoy se inicia. Creo que hay 3 puntos que
me interesa resaltar la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo. Era un largo anhelo de muchos ergónomos de América Latina de contar con un órgano que nos permitiera en forma sostenida comunicar, ¿no es cierto?, los trabajos que estaban realizando en nuestro continente. En ese sentido, partimos con muy pocas ambiciones, pero con el propósito de abrir un espacio de análisis, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Con mucho orgullo puedo decir que ya estamos en el volumen número 3, van 8 números, ¿no es cierto? Y ha habido, por supuesto, mucha gente que ha colaborado en esto, y quiero destacar el trabajo de Carla Estrada como productora ejecutiva de la revista. Creo que se han ido cumpliendo las metas y espero que con la colaboración de todos ustedes logremos realmente una revista estable, que estamos trabajando muy intensamente para indexarla, ¿no es cierto? Ojalá llegar a los niveles más altos que se pueda. De manera que este número, que representa el esfuerzo de mucha gente, yo quiero dar las gracias a Carlos Aceves, Cecilia Landa y todo el equipo que estuvo encabezando esto, porque si no, sin su esfuerzo no habría sido posible. Además de eso, creo que como viejo ergónomo, Relaesa, ¿no es cierto?, está haciendo un trabajo, a mi juicio, de gran utilidad en un sector tan importante como es el sector salud. Yo creo que el sector salud es como el reflejo de la complejidad que tiene la ergonomía, ¿no es cierto?, que es como la complejidad de hacer ergonomía en un país o en una provincia de un país, porque lo que siempre digo, ¿no?, que en el sector salud hay de todo, hay de las grandes clínicas, donde muchos de los que sueñan con ergonomía 4.0 pueden, hoy día se habla de cirugía robótica, pero también, ¿no es cierto?, hay consultorios en pequeños pueblos donde la gente trabaja en forma muy precaria, ¿no? Y todo ese sector requiere el trabajo de todos nosotros como para que haya un progreso sostenido. Y en ese sentido creo que Relaesa así lo refleja, ¿no? Creo que el esfuerzo que se ha hecho en esta red y los frutos que se están obteniendo son producto de, en realidad, de Carlos Aceves y de todo el equipo que él comanda. Por mi parte, creo que, como les digo, salud y lo que nosotros podamos hacer desde la revista para seguir impulsando esto, va a ser un esfuerzo que, por lo menos mientras yo siga como editor, vamos a impulsar. Así que desde ya los dejo inaugurando este seminario, ¿no es cierto? Los dejo invitados a que sigan contribuyendo y que tratemos de que la revista se transforme realmente en un órgano de difusión de la investigación de los jóvenes ergónomos latinoamericanos. Así que mis mejores deseos porque este seminario sea todo un éxito y podamos tener una buena discusión. Bien, muchas gracias, doctor Elías, por sus palabras, su mensaje, y reiterar nuestro agradecimiento desde la red por la acogida que dieron en la revista a sacar este número con artículos dedicados a la ergonomía y su aplicación en los sistemas de salud. Muchas gracias. Muy bien, como acto seguido, después de esta breve intervención de su servidor y del doctor Elías, damos paso a la presentación de los trabajos publicados en este número de la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo, los cuales de antemano prevemos que sean la base para motivar el trabajo futuro en esta área en América Latina. Les comento la dinámica de la sesión. Tenemos 5 presentaciones y cada uno de los ponentes tendrá de 8 a 10 minutos para presentar su trabajo, seguido de 5 minutos para responder algunas de sus respuestas. Les invitamos que mientras están presentando el trabajo, cada uno de los ponentes nos escriban sus preguntas en el chat y trataremos, de acuerdo al tiempo, dar respuesta a alguna de ellas. Y sin más, con este preámbulo, damos paso a nuestro primer expositor, que se trata de
Yaniel Torres, del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Superior de Tecnología en Montreal, Canadá, al cual nos presentará un trabajo titulado Contribución de la ergonomía a la seguridad del paciente, aplicación de la lista de verificación ergonómica para el sector de la salud en un hospital universitario en Colombia. Y compañero Yanel, el escenario es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ya debe estar visible para todos la presentación, me imagino. Sí. Por favor, confirmar sonido, audio. Perfecto. Todo bien. Ok. Escucha, me ha tocado un poco la honorable misión de comenzar este primer grupo de presentaciones. Le agradezco muchísimo a los organizadores por darme la oportunidad de estar por acá. La presentación que les traigo acá es el resultado de una colaboración que hemos estado realizando el profesor Jordán Rodríguez de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y yo quien les habla, Yaniel Torres, de acá de Montreal, Canadá. Es una pequeña contribución inicial para toda la temática de la ergonomía en la seguridad del paciente, pero en particular nosotros, el eje conductor de esta presentación o del estudio que nosotros realizamos es la aplicación de la lista de verificación ergonómica, que vamos a ver es un documento que desarrolló la Asociación Internacional de Ergonomía de manera relativamente reciente, y es una aplicación que se llevó a cabo en un hospital universitario de Colombia, particularmente en la ciudad de Medellín. Un breve preámbulo antes de continuar con la presentación. Es conocido que la disciplina de la ergonomía ha sido adoptada por varios sistemas de salud, sobre todo en economías desarrolladas durante las últimas décadas. Hablamos, por ejemplo, del sistema de salud en Canadá, hablamos del National Health Service en el Reino Unido y de otros sistemas de salud que poco a poco han ido adoptando la ergonomía. Pero es real y tenemos que reconocerlo que los países en vías de desarrollo enfrentan diferentes desafíos, entre los cuales está la limitada disponibilidad de infraestructura. Creo que el profesor Elías Aput hacía referencia un poco a esa asimetría que puede estar presente en nuestros sistemas de salud, y también una falta general de recursos y profesionales sanitarios. Creo que es importante que tengamos en cuenta ese contexto. Aquí a la derecha yo le traigo una pequeña imagen del modelo de integración de los factores humanos de ergonomía en sistemas de salud, que es una propuesta relativamente reciente realizada por el profesor Rodríguez de la Universidad de Antioquia y la profesora Suhaynet de Reino Unido, y hay dos elementos en ese modelo que quiero que se destacan ahí, que es la cobertura y la capacidad. Son dos elementos que todavía en los países en vía de desarrollo no están del todo resueltos y forman parte del contexto. Entonces es importante destacar que la aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud en países en vía de desarrollo, como habíamos hablado, ha sido limitada por los desafíos estos que tenemos. Tal es el caso de la región de América Latina, y así lo hace ver el profesor Aceves Carlos en una de las revisiones que hace él con unos colaboradores aparecida recientemente en una revista indexada. Entonces, cuando hablamos de listas de verificación ergonómica, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, desde hace algunos años se ha explorado el uso de estrategias participativas de bajo coste para aplicar los principios de la ergonomía en los países en vía de desarrollo. Y para ello se han utilizado principios de ergonomía, pero puestos de manera en forma de listas de verificación o listas de chequeo o listas de control, son otra forma también de llamarles, específicamente para varios sectores de la economía. Se comenzó en el año 1996 con una lista de chequeo para el sector de la industria general. Después se desarrolló una para la agricultura en el 2012, y más recientemente en el 2017 la Asociación Internacional de Ergonomía desarrolla la lista de chequeo de puntos ergonómicos para el sector de la salud. Es algo que recientemente ha sido publicado en el 2007 en términos de publicaciones científicas. Y es la Asociación Internacional de Ergonomía la que ha liderado estas iniciativas junto con otras organizaciones internacionales, sobre todo para que
Bueno, para que haya una apropiación de estos conceptos de ergonomía que en muchas ocasiones pueden resultar de una elevada complejidad y lamentablemente en países en vías de desarrollo como en América Latina no contamos con todos los profesionales suficientes para entender estos elementos de ergonomía, y la idea de estas herramientas es que sean de fácil implantación y de fácil aplicación. Entonces, en el presente estudio que le voy a mostrar en la presentación de hoy, se lleva a cabo una intervención ergonómica entre un grupo de enfermeras con el objetivo de identificar áreas de mejora dentro de los sistemas de trabajo, en particular los sistemas de salud. En términos de materiales y métodos, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, en un hospital en Colombia participaron 16 enfermeras, 8 enfermeras auxiliares y 8 enfermeras tituladas. Estamos hablando de la unidad de atención a pacientes internos de un hospital universitario que trata alrededor de 116 pacientes, o que tiene 116 camas para la atención. Las consultas que se hicieron a los grupos focales, en este caso a los grupos de enfermeras, se realizaron durante el cambio de turno, que es bien temprano, en horas de la mañana, y fueron dirigidas por un facilitador, básicamente un estudiante de pregrado de la universidad, con la participación de los supervisores, que sería Jordán Rodríguez y yo, sobre todo un poco más a distancia. La lista de verificación ergonómica para sistemas de salud fue utilizada con el objetivo de identificar las áreas de mejora. Cuando hablamos de la lista de verificación para los sistemas de salud, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de un documento que ofrece un total de 60 puntos de verificación agrupados en 10 categorías. Está desarrollado de manera a que sea sencillo, a que sea visual. Lamentablemente hasta ahora solo existe la versión en inglés, y aquí les pongo 2 ejemplos de puntos de verificación que lo vamos a ver después en español, pero que son básicamente, por ejemplo, el uso de estanterías de con varios niveles para que sea más fácil el almacenamiento, y también el uso de carritos con ruedas adecuadas para la manipulación, y también la separación de los medicamentos, tanto en las estanterías como en los carritos. Estos serían un ejemplo de los 60 puntos que trae o que contiene esta lista. Los resultados que pudimos constatar fue que, bueno, el grupo focal pudo identificar 22 puntos de mejora entre los 60 puntos propuestos en la lista de verificación ergonómica. Se encontraron puntos de mejora, y eso es importante destacarlo, en las 10 áreas técnicas propuestas por el documento de la IEA. Y los principales puntos de mejora estuvieron relacionados sobre todo con el almacenamiento y la manipulación de materiales. Hubo 4 puntos que estuvieron asociados a poder mejorar la manipulación de materiales, el almacenamiento, la identificación de los contenedores de medicamentos, pero también algunos asociados a la manipulación segura de pacientes, los puestos de trabajo, discúlpenme, lo que es la parte del diseño, el control de infecciones y también la organización del trabajo. Esos fueron los principales, digamos, áreas técnicas dentro de las 10 áreas técnicas. Se identificaron 5 puntos prioritarios también, y 4, una vez más lo vemos aquí, caen en la categoría de almacenamiento y manipulación de materiales, que fue una categoría que pudiera decirse que se identificó como crítica. Y uno de ellos también en la categoría de organización del trabajo y seguridad del paciente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los puntos? Bueno, aquí lo vemos con más precisión. El punto número 2, usa estantes de varios niveles y pequeños contenedores para minimizar el transporte manual de materiales. ¿Cuáles fueron las observaciones? Lo que se pudo encontrar en el estudio, que no se utilizan estantes adecuados para el traslado de los medicamentos o para almacenamiento hasta el paciente, sin riesgo de daño, pérdida o alteración de la estabilidad del medicamento. Realmente es un almacenamiento que se podría considerar de alguna manera como un almacenamiento precario, y esto es un ejemplo. Digamos, tomemos aquí el punto número 4, que tiene que ver con use carro, carretillas y otros dispositivos rodantes convenientes para mover materiales. Bueno, se encontró que los carros de medicamentos no poseen los suficientes cajetines, quiere decir los suficientes compartimientos que son necesarios para la división de medicamentos del sistema de dosis única. Aquí estamos hablando de que cuando abrimos estas gavetas dentro de estos carritos no cuentan con la suficiente compartimentación al interior, y que todo esto, como conocemos, quizás pueda traer un riesgo de error. Estos son 4 ejemplos de los más de 20 puntos que se identificaron, y por supuesto que les recomiendo leerse el artículo que aparece en la revista Ergonomía
investigación y desarrollo, para que puedan ahondar en detalles de los puntos que se identificaron, y esto es simplemente a título representativo y no de manera exhaustiva. En términos de discusión, ya nos estamos acercando un poco al final de la, sí, al final de la presentación, ya estamos terminando. Bueno, la lista de verificación ergonómica para sistemas de salud desarrollada por la IEA es, como lo habíamos hablado, es un documento relativamente nuevo, y hasta donde sabemos no ha habido aplicaciones en Colombia o en la región de América Latina. Y este estudio de alguna manera apoya el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud en relación con la seguridad del paciente, y se reconoce que el propio proceso de intervención puede generar conciencia y educar a los profesionales de la salud a los diferentes niveles. En cuanto a límites y perspectivas, antes de pasar ya a las conclusiones, la investigación constituye un estudio de caso, esto es importante que se tenga en cuenta, en el cual el análisis cualitativo fue el principal enfoque, o sea, solo se cubrió un área del hospital y solamente participaron 16 enfermeras. Es necesario ampliar futuras investigaciones, el alcance de estos estudios, y se podría incluso incluir el enfoque metodológico mixto con elementos cuantitativos y algunos otros elementos de metodología más híbrido o variado. En conclusiones, en el contexto de los países en vía de desarrollo, el uso de principios ergonómicos presentados de manera simplificada en combinación con un enfoque participativo puede servir para identificar áreas de mejora en el sistema de trabajo, como habíamos visto. La intervención y el enfoque presentado en este estudio abren la puerta a futuros desarrollos y también apoya el establecimiento de una estrategia nacional más amplia a escala de país. Y para terminar, en el futuro es algo que nosotros encontramos, las intervenciones similares deberán también enfocarse en los procesos de transformación de los contextos de trabajo mediante, por ejemplo, un mayor uso de la investigación-acción, que es todo un enfoque metodológico que sirve para este tipo de prácticas que se encaminan a mejorar y a resolver problemas concretos. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, las preguntas no sé si finalmente son a mí directamente ahora o al final, sí, pero quedo a su disposición. Muchas gracias, Yaniel, por tu presentación. Por supuesto, felicidades a ti y a tus coautores por el trabajo que publican en este artículo. Aprovecho para decirles a quienes no han tenido la oportunidad de ver estos trabajos, les pusimos el link que los lleva directamente a la publicación de estos trabajos. Yaniel, tenemos una pregunta para ti de parte del doctor Rosalío Ávila, que nos dice si la lista de verificación incluye la carga de trabajo del personal médico, tanto física como mental. Hasta donde yo recuerde, dentro de los 60 puntos sí hay elementos que tienen que ver con esos aspectos. Lo que pasa es que hay que entender también que la lista de verificación ergonómica de la IEA está hecha con un objetivo también de simplificar. No tiene un objetivo de evaluar, pero más bien de identificar aspectos, y dentro de esos aspectos entran elementos de ergonomía tanto física como cognitiva y organizacional, y además algunos elementos incluso que tienen que ver con elementos asociados a la seguridad de forma genérica, pero siempre de manera simplificada. Yo simplemente diría que la lista de chequeo es un instrumento interesante para identificar aspectos que deberán en un momento determinado ser profundizados, como los aspectos de carga de trabajo cognitiva, con el uso de otras herramientas como el NASA-TLX, o otros métodos como SWOT, que pueden medir con profundidad la carga de trabajo cognitiva, pero es simplemente elementos que simplemente se identifican, no se evalúan, pero sí hay aspectos de ergonomía cognitiva dentro de los 60 puntos. Bien, muchas gracias, Yaniel, por esta respuesta. Nos queda un minuto y me gustaría preguntarte, Yaniel, ya dijiste algo en tu presentación, pero solo para sumarle, ¿cómo podría ayudar estudios como la propia lista de verificación para la integración de la ergonomía en los sistemas de salud en América Latina, como una de nuestras, digamos, de nuestros objetivos como parte de la red? Yo pienso que, en mi opinión y la experiencia que nosotros tuvimos, es la lista de verificación ergonómica de la IEA, como otras listas que se han hecho para otros sectores, son una herramienta y un instrumento muy interesante, porque brindan un marco de referencia para llevar a cabo una intervención que se pudiera incluso considerar como de primer acercamiento
o preliminar que nos abre las puertas para profundizar con intervenciones económicas más sólidas, con instrumentos más sólidos para evaluar carga de trabajo mental, carga de trabajo físico, pero yo pienso que es un instrumento que no tiene grandes pretensiones, grandes ambiciones, pero que nos permiten tocar la puerta y entrar, sensibilizar, hablar de economía y a partir de ahí entonces desembarcar con instrumentos más profundos para no tampoco la resistencia al cambio, ¿no? Y hay que gestionarla dentro de todo eso, es mi humilde opinión. Bien, muchísimas gracias, Yaniel, por tu presentación y bueno, el esfuerzo que han tenido todos ustedes durante este proceso para llegar al día de hoy a tener este artículo publicado, el cual les invitamos a todos los que nos escuchan que visiten el sitio de la revista para que puedan tener acceso a ellos. Gracias, Yaniel, te pido si dejas de compartir y damos ahora paso a la presentación del maestro Humberto Tapia Escalante del Centro de Estudios de Trabajo en Loja, Ecuador, quien nos hablará sobre un trabajo denominado Enfoque Ergonómico, Factores Humanos para Profesionales de la Salud en tiempos de pandemia, a propósito de una experiencia. Maestro Humberto, el escenario es suyo. Adelante, por favor. No escuchamos. No sé si... Su presentación ya está en pantalla, pero no lo escuchamos, maestro. Me Buenas aparece. tardes, buenas Ahora tardes. sí. Creo que estamos con el audio. Ya lo escuchamos y lo vemos. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Un honor para mí estar este día en este evento tan importante. Gracias, saludos al profesor Elías, a todos los distinguidos ponentes en esta tarde. Brevísimo en el recorrido, quiero compartirles esta experiencia respecto al enfoque ergonómico y factores humanos para profesionales de la salud en tiempos de pandemia a propósito de una experiencia generada por nosotros en nuestro diario trabajo. Básicamente quiero hacer referencia a la cara no vista de la medalla en tiempo de pandemia. Todo el mundo estuvimos preocupados en la condición de pacientes contagiados, test, vacunas, medicamentos, y en un área un poco sombría, el personal que se dedicó a enfrentar en desigualdad de condiciones este tipo de afectación, que era el personal vinculado a las áreas de salud. Me parece que era pertinente ponerle un poco de atención a esto y nos permitió madurar, crecer en función de que se pudo, gracias a la visión de la ergonomía y los factores humanos, incorporar la versatilidad, la capacidad de responder inmediatamente a un requerimiento nuevo y contemplando al ser humano como eje central de su acción. Brevísimamente les pinto el panorama local. Ecuador, para los que no tienen la oportunidad de conocerlo y están invitadísimos, un país de 256.370 habitantes, 24 provincias, 17.500.000 habitantes. Para la época de la pandemia, se reportaba en los indicadores en salud, contábamos con 4.165 establecimientos de salud, 3.539 sin internamiento, la mayoría de ellos de orden privado. Según el Ministerio de Salud Pública, para la fecha en que desarrollamos el trabajo, se sucedieron 439.000 casos de COVID, de los cuales 7.348 afectaron a profesionales de la salud, entre estos enfermeras, auxiliares, médicos, odontólogos. Se provocaron 21.000 fallecimientos, desafortunadamente, de la población general. 81 de ellos fueron profesionales de la salud. A la fecha son un poco más, ya suman 500.000 habitantes afectados, aproximadamente 25.000 fallecimientos. El objetivo de nuestro trabajo era incorporar en el sistema de gestión de empresas, esto fue aplicado al ámbito de la salud laboral fundamentalmente, por lo difícil que significaba vigilar la salud de aquellos trabajadores que estaban o viajando o aislados o en cuarentena, lo hacía un escenario difícil de manejar. Entonces el reto era incorporar a los sistemas de gestión de las empresas los medios digitales para virtualizar la vigilancia de salud. Y logramos cubrir los requerimientos de personales en aislamiento preventivo obligatorio porque estuvieron contagiados y aquellos que fueron a cuarentena producto de políticas o de directrices del Estado.
Esta práctica concluimos nosotros que a pesar de las limitaciones técnicas, tecnológicas y económicas, su aplicación es factible, fue factible y sigue siendo, ahora en mayor escala todavía, y optimizándola garantizó amplias coberturas, limitados contactos y contagios, y por otra parte amplias potencialidades para su aplicación, no solo en tiempos de enfermedades transmisibles, sino también en eventos diferentes del ciclo salud-enfermedad. Por todos es sabido que el monitorear con telemetría o a la distancia es una práctica que se hace ya casi 100 años, empezó Itowen, pero desafortunadamente tuvo poquísimo despegue, tal es así que la Organización Mundial de la Salud dice que entre 1960 y el 2000 fue muy pobre su crecimiento a tal extremo que 1 de cada 2 emprendimientos o aplicaciones o innovaciones no tuvo el éxito que se quiso. A partir del 2000 en realidad ha habido un crecimiento incluso en la parte de legislación, tan es así que la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, el Banco Mundial, la Unión Europea la incorporan en diferentes niveles y aparecen términos como los que vemos en pantalla, que entiendo son familiares para muchos de ustedes: el de salud, telemedicina, M-salud, salud digital, telesalud, son parte ya del vocabulario general de la población. Nuestro trabajo estuvo desarrollado en empresas que se dedicaban, como ustedes ven en la gráfica, a actividades de comercialización de combustible, al área educativa, a la construcción metalmecánica, a la automotriz de comercialización y a los transportes. Y en el cuadro de la izquierda podrán ver que el personaje, los seres humanos que trabajaban, pues ahí están divididos en función de ciertas características particulares que tiene cada una de estas empresas. En unos muchos varones, en otros muchas mujeres. El caso del transporte, pues los conductores de vehículo, evidentemente, todos fueron varones, a diferencia de las tareas de orden educativo. Las docentes son, evidentemente, muchísimo más mujeres. El total de la población que fue vigilada fueron 200 personas dedicadas a esta diversidad de actividades. ¿Cómo organizamos este tipo de vigilancia? A mano izquierda ustedes encontrarán una ficha que es la encuesta que elaboramos, tan sencilla y económica, en el Google Drive, barata, gratuita, de hecho de su uso. Elaboramos esta encuesta que se llama, la titulamos Encuesta Diaria de Salud, ENDISA. Ella, a más de 2 datitos de filiación como el nombre y la empresa de la que provenían, planteaba 13 preguntas, entre las cuales están pues las comunes para ese tiempo: si tenía fiebre, problemas para respirar, dolor del pecho, dolores musculares, 13 interrogantes. Lo adecuado, lo bonito, lo innovador de esta es que ella permite en tiempo real que le informen a uno cómo va contando o informándose la encuesta, los datos de quienes contestan, y inmediatamente alerta si es que alguien hace saber que hay una novedad de este tipo. Como mecanismo adicional para esto es que aquel que reporta un inconveniente de alguna naturaleza, inmediatamente se programa una videoconsulta y se conversa con él en profundidad para ver la magnitud de su molestia, y permitía dirimir 2 escenarios. El uno, que limite ya su ida al trabajo. Esta se le aplicaba todos los días a primera hora antes de que la gente vaya a sus trabajos, o en la noche, dependiendo de la empresa. Y con los datos se podía orientar respecto a que ya no vaya, a que se realice una prueba, a que asuma cierto tipo de medicación o cierta actitud de vigilancia el lapso que era determinado. Entonces acortaba esa posibilidad de que inmediatamente alguien tenga contacto con esta persona, se apoyó a su familia, se apoyó al contagiado incluso en su tiempo de aislamiento, y se bloqueó exposiciones innecesarias por parte del personal de salud respecto al contacto que podía tener con alguno de estos colaboradores que estaban atravesando a lo mejor su enfermedad. En los datos, pues como ustedes ven, se realizaron aproximadamente 300 videoconsultas y se procesaron más de 36,000 datos que arrojaba la encuesta de cada día, 200 por los 15 datos que se tabulaba a lo largo de 6 meses, que fue el corte que más o menos pudimos seguir. Lo trascendente de esto es, como lo señalaba hace un momentito, que el escenario forzó o motivó para que esta implementación se pueda desarrollar y aplicarla en escenarios absolutamente disímiles, a gente viajando por rutas, como a aquellos que estaban confinados por aislamiento, o aquellos que también estuvieron con medida preventiva en sus hogares o realizando teletrabajo. Y concluimos, pues en función de esto, que la actividad de vigilancia y atención de la salud puede beneficiarse de incorporar a un sistema de gestión, entre otras opciones, la vía remota, apoyada con la tecnología actual para la generación de historias clínicas digitales, videoconsultas, receta electrónica, monitoreo diario, en patologías como esta que nos ocupa hasta la fecha, altamente contagiosas,
y en entornos de cuarentena o aislamiento, llámese casas o llámese trabajos, pero también en patologías no transmisibles, crónicas, degenerativas y catastróficas. Es decir, si bien es cierto que en este escenario fue imperioso el incursionar en esto, apoyados en la tendencia de la ergonomía respecto a seres solucionadores, a intervenir en un problema, y en función de los factores humanos que al final en torno a él es donde gira la razón de ser de las actividades en general, está hecha para un escenario complicado como este y a lo mejor se potenció, pero también es absolutamente aplicable a aquellos escenarios del día a día, los que vendrán post la actividad que nos tiene complicados hasta este momento. Un detalle muy trascendente. 2 minutos. Gracias. En este tipo de estudio nos pareció que nos permitió identificar, fíjense ustedes, que el cuadro clínico que presentaban muchos de los pacientes contagiados no era el que los libros reportaban. Originalmente ustedes notarán que se citaba mucho la fiebre, las dificultades respiratorias, y el cuadro que reportaban nuestros pacientes, los que estaban en casas o los posibles contagiados, era absolutamente otro. Dolores musculares, pérdida del olfato del gusto, trastornos digestivos, y esto hizo replantear la búsqueda en función de pedir o de preguntar otro tipo de información respecto a la que se había planteado originalmente en el mundo entero. Eso es lo que quería compartir con ustedes en función de este brevísimo recorrido. El artículo en extenso está en la revista. No sin antes agradecer a los gestores de la revista y de este evento por la valiosísima oportunidad que nos han brindado. Maestro Humberto Tapia, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante el trabajo que nos muestra y también por el esfuerzo para participar en esta publicación conjunta, en este esfuerzo conjunto para destacar el trabajo de la ergonomía dentro de los sistemas de salud. Les pido a los participantes, si tienen alguna pregunta, nos la hagan saber. En lo que se animan y llega la primera, me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo este trabajo, digamos, podría ayudar o contribuir la integración de la ergonomía dentro del sistema de salud justo ahí en Ecuador? O bueno, ahí en Loja. ¿Cómo usted lo visualiza? ¿Y qué podríamos hacer desde la red, por ejemplo, para apoyarles en ese sentido? Gracias, profesor. Yo creo que en realidad el haber hecho o formulado esta iniciativa en este tiempo, a lo mejor fue forzado por las circunstancias, pero me parece que la herramienta se acopla, como bien la teoría lo dice, y los que somos alumnos de buenas escuelas aprendimos bien que en realidad brinda la posibilidad de abordar realidades a veces impredecibles. Bien lo dijo el maestro Elías al inicio, las complejidades del sistema de salud en realidad nos brindan escenarios absolutamente diversos. Ahora entramos por el tema a lo mejor de pandemia, pero existen muchísimos componentes dentro de esas paredes que yo creo que nos ofrecen un sinfín de posibilidades. Yo veo con entusiasmo la lista, el chequeo que presentó hace un momentito el colega profesor, que nos abre la posibilidad de incorporar estas herramientas a una práctica que a lo mejor estuvo distante. Yo creo que más pertinente que nunca está ahora el incorporar la ergonomía y los factores humanos a este diario quehacer en estas áreas de altísima complejidad como es salud, profesor. Claro. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, justamente con lo que usted se refiere a esta complejidad y a otros escenarios más allá de la pandemia que nos ocupa hoy, y en el chat, María José Núñez nos dice cómo piensan adaptar la encuesta a trabajadores con patologías crónicas. Sí, en realidad ya la estamos haciendo. El tema que presenté yo solamente es un universo pequeño, han crecido muchísimo las empresas que ahora con esta iniciativa pudimos orientarles y se adaptó la encuesta para incorporar preguntas que podían ser afines a ciertas particularidades que tienen que ver con la actividad, con los riesgos posibles, pero también con las patologías preexistentes. Está incorporada ya, la estamos realizando y en realidad la respuesta ha sido fantástica porque no necesariamente tenemos que pasar visita a todos los pacientes diarios, sino que aquel que reporta que en el transcurso de la jornada, antes es más de ir a ella, nos hacen saber por la encuesta de que hay alguna novedad, alguna señal que le preocupa, inmediatamente generamos por una plataforma una videoconsulta y entramos en detalle a ver en qué le podemos ayudar, hasta dónde puede ser significativo lo que nos está contando. Muy bien, muchas gracias, maestro. Hay algunos comentarios. Bueno, también María José Núñez le agradece y lo felicita. Nos dice Cecilia Landa,
es un comentario. Dice ella, excelente caso. En ocasiones pensamos que telesalud es algo muy costoso, pero el uso del cuestionario en Google demuestra que el presupuesto no es una barrera. Muy bien, maestro, le agradecemos mucho. Gracias por su presentación. Gracias. Insisto, le agradecemos el que haya decidido participar con un artículo para la revista. Les invitamos a todos, por supuesto, a leer este trabajo. Y también, maestro Humberto, desde aquí le ofrecemos la plataforma de RELAESA, la Red Latinoamericana de Ergonomía y Sistema de Salud, para incrementar el trabajo ahí desde donde usted participa. Muchas gracias y pasamos entonces ahora a nuestro siguiente participante. Un honor para mí. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muy bien, en la lista, en el orden que tenemos preparado para el día de hoy, tenemos al maestro Javier Freire Herrera, del Departamento de Ergonomía de la Universidad Concepción, desde Concepción, Chile, que nos presentará un trabajo titulado Estudio de Ergonomía Organizacional y Participativa en un Centro de Salud en Chile. Maestro Javier, el escenario es suyo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ver si la confirmación, si se está viendo y escuchando bien. Perfectamente, lo escuchamos y lo vemos, maestro. Perfecto. Bien, muchas gracias por la oportunidad de poder estar junto a ustedes compartiendo y hablando sobre temas de ergonomía y en este caso aplicadas al área de la salud. Así que considero que para desafíos complejos como es la ergonomía y la inclusión de esta área en el tema de la salud se necesita justamente una red de colaboración. Así que encantado de poder participar presentando los resultados de este estudio, que quisiera comentar que vamos a estar orientados principalmente en temas organizacionales y participativos, pero en realidad el estudio que estuvimos realizando en este centro de salud también incorporó otras variables que esperamos dentro de un tiempo, un corto plazo, poder estar también pudiendo comunicar cuáles fueron los resultados de esas variables que están asociadas. En este estudio estuve participando con Violeta Mera, ¿cierto? Y también me gustaría agradecer la colaboración del profesor Elías Aput, como en ese tiempo como director del Departamento de Ergonomía, pudo facilitar también el desarrollo de este estudio, así que un abrazo al profesor Elías que está ahí con nosotros en esta reunión. Bueno, vamos a comenzar y quisiera comentarles que desde mi área de trabajo, que inicialmente yo estudié kinesiología o fisioterapia, como se conoce en otros países, me tocó trabajar en el sector público de salud en Chile. Me tocó trabajar en el sector rural, en una provincia de Arauco, cercana a Concepción. También me tocó trabajar un tiempo en el área privada. Por lo tanto, me gustaría también vertir un poco la experiencia de esas actividades laborales que pude hacer y luego, ya desde el área de la ergonomía, poder entender cuáles son las variables que están afectando a los trabajadores del área de la salud. Y eso es súper importante porque hoy en día se está hablando de cómo poder hacer un reconocimiento a las personas que han estado trabajando arduamente en este periodo de pandemia, y que uno de los principales reconocimientos que se pueden brindar es poder mejorar justamente sus espacios de trabajo, mejorar las condiciones en que ellos están haciendo sus actividades laborales, que sin duda están expuestos a muchas variables que afectan su diario vivir. Bien, durante el año 2019 en Chile hubo un cambio o una manifestación muy importante en relación a distintos aspectos sociales que ocurrían en Chile por mucho tiempo. Y uno de esos aspectos principales que se pudieron escuchar en la ciudadanía tenía que ver con los aspectos que estaban pasando justamente con la salud. Por una parte, por los pacientes, por todas las tiempos de espera o las variables que estaban asociadas a los sistemas de salud, que ya sea público, ¿cierto?, principalmente, pero también desde el área privada. Pero también se escuchó fuerte un grito de ayuda de todos los funcionarios del área de salud que dedicaban sus actividades, ¿cierto?, en condiciones bastante complejas, donde año tras año veían cómo se disminuían los aportes económicos a distintos procedimientos que se relacionaban en el área de la salud. Y eso complicaba el buen funcionamiento, ¿cierto?, del sistema de salud chileno. Por lo tanto, hay una de las áreas que se puede mejorar bastante y que tiene que ver con la mirada desde el paciente y con la mirada desde el funcionario, justamente el área de la salud. Así que hay múltiples desafíos en esta área, por lo menos en Chile y en Latinoamérica, ¿cierto?, que podemos abordar.
Bien, el objetivo de este estudio, en esta primera parte, ¿cierto?, fue identificar cuáles son los aspectos ergonómicos y organizacionales y participativos, ¿cierto?, en un centro de salud en Chile, y con estos resultados poder proponer algún tipo de recomendación específica, ¿ya? Como les comentaba al inicio, también tiene que ver con algunas otras variables que también estaban siendo estudiadas, que podrían complementar un estudio, ¿cierto?, más bien general y poder modificar, ¿cierto?, algunas de las condiciones que estaban orientadas y que hoy en día están siendo parte de los sistemas de salud en Chile, ¿ya? Como metodología de este estudio se entrevistaron, ¿cierto?, a través de entrevistas, valga la redundancia, semiestructuradas a los trabajadores de esta área. Se evaluaron variables como los espacios de trabajo, ambiente térmico o condiciones organizacionales. Y en este estudio específico participaron 12 trabajadores administrativos. Y eso es importante destacarlo, que participaron trabajadores del área administrativa de un centro de salud en Chile, ¿ya? El modelo que se utilizó también fue un modelo participativo dentro de esta entrevista. Algunos de los resultados que se encontraron, que vamos a estar resumiendo algunos de estos resultados, el extenso también se puede ver en el artículo que está publicado en la revista, ¿cierto? Tiene que ver una primera limitante, ¿cierto?, que fue los espacios físicos de trabajo. Acá podemos ver imágenes donde efectivamente se ve en qué condiciones las personas les tocaba realizar esta actividad. Acá vemos el ejemplo concreto de una trabajadora, ¿cierto?, del área de atención de reclamos y sugerencias de este centro de salud, donde sus actividades las realiza durante 8 horas al día, en un espacio bastante limitado de trabajo, donde ella misma tiene que adaptar este espacio a condiciones bastante limitadas en espacio. En el estudio paralelo, nosotros tomamos las dimensiones antropométricas y podemos ver que, y con esta imagen también se puede apreciar que las características antropométricas del usuario, en este caso, no van en una relación directa con las dimensiones físicas del espacio de trabajo. Esta situación se repetía en otros espacios, en otros puestos de trabajo, y ustedes pueden ver cómo las zonas, por ejemplo, que están bajo el escritorio, están siendo utilizadas como sectores de acopio, y eso probablemente a ustedes también lo ha tocado ver en otros rubros, ¿cierto?, o en otros sectores, pero en el sector de la salud se acentúa ya que ellos tienen que utilizar distintos elementos como documentos, archivos, carpetas o insumos de oficina que están en constante, ¿cierto?, interacción con estos espacios de trabajo. Por otra parte, los mobiliarios que utilizan, ¿cierto?, para distintas actividades, algunos están, por ejemplo, por sobre el nivel del hombro, y sabemos que en temas de ergonomía no se recomienda, ¿cierto?, realizar actividades que superen este nivel, y eso tiene que ver con las estanterías, que bien se utilizan en estos lugares, porque como existen estas limitantes de espacio, tienen que buscar todos los rincones posibles para poder ir haciendo acopio de los distintos documentos que se van generando. O situaciones, por ejemplo, la apertura de puertas a distancia, donde tiene que ver, ¿cierto?, con alguna, o afecta principalmente la parte biomecánica y postural de las trabajadoras. Por otro lado, se ve, por ejemplo, en la parte posterior de estas imágenes, una estructura azul que va haciendo el acopio de las fichas en papel de los pacientes. Hoy en día se está utilizando un sistema que tiene que ver con una ficha electrónica, pero hoy en día ese sistema está siendo, ¿cierto?, todavía desarrollado. Por lo tanto, todavía sigue siendo algún tipo de uso de algunas fichas, y por temas legales también se tienen que almacenar estas fichas de los pacientes por un tiempo. Por lo tanto, el único espacio disponible para realizar el acopio de estas fichas era justamente detrás de las funcionarias, ¿ya? Esto traía varias consecuencias. La limitante de espacio que ya comentábamos, también que se junta mucho polvo, y eso también produce algunos problemas de alergia en las trabajadoras. Por otra parte, acá se puede apreciar, por ejemplo, cómo se aprecia esa impresora donde estas trabajadoras tenían que constantemente estar removiendo de su puesto de trabajo, porque recordemos que ellas están en constante atención de público, ¿ya? Y las situaciones de robo y situaciones de agresividad por parte de los usuarios eran reportadas frecuentemente. Por lo tanto, para evitar justamente que hubieran robo de algunos artículos de oficina, tenían que ellos retirar estos elementos y tratar de dejar todo despejado para evitar que fueran extraídas, ¿cierto?, del puesto de trabajo. Por otro lado, importante destacar, ¿cierto?, estos aspectos que estaban asociados al tema de situaciones de violencia de los usuarios, ¿ya? Otras situaciones reportadas que fueron levantadas a través de esta entrevista y las visitas a los distintos puestos de trabajo fueron los sistemas deficientes, por ejemplo, en cuanto a la instalación de electricidad,
que eso fue bastante transversal a los distintos cargos evaluados, donde eso justamente tenía que ver con problemas de mantención. Ya acá principalmente 2 minutos. muchas gracias, Cecilia. Se realizaron un levantamiento de que existían problemas de mantención en los distintos sistemas eléctricos, al igual que en el sistema de calefacción. Eso repercutía principalmente en la sensación de bienestar de los trabajadores, pero por parte de los pacientes también se hacía la pesquisa y era una de las sugerencias que frecuentemente llegaba a esta oficina de reclamo, que la sensación de frío en el invierno principalmente era bastante abundante. Por lo tanto, era necesario poder mejorar estos aspectos, pero lamentablemente por el poco financiamiento disponible en este sistema, ¿cierto? Era imposible poder hacer cambios en la caldera de este centro asistencial. Como les comentaba al principio, los desafíos son múltiples, los espacios de trabajo eran inadecuados, se recomienda, ¿cierto?, tratar de hacer una buena interacción entre las características antropométricas, que es el estudio que va en paralelo con este, con las condiciones de trabajo, y justamente la idea también es poder lograr una buena interacción entre las características de las trabajadoras con los puestos de trabajo. En los episodios de violencia sufrida por parte de estas trabajadoras, lo que se recomendaba era tener un protocolo de seguridad, ¿ya? Y en ese protocolo de seguridad incluir guardias privados, tener la visita de la Policía Nacional, ¿cierto?, o Carabineros de Chile, en este caso periódico, ¿cierto?, para poder tener un reporte o una asistencia mayor en cuanto a seguridad. Y por otro lado, y el objetivo final era poder desarrollar un estándar que permita, ¿cierto?, tener algunos lineamientos básicos de las características ergonómicas, ¿cierto?, de un centro de salud, que la idea es poder replicar en otros centros de salud, no solo a nivel de Chile, sino que a nivel de Latinoamérica. Y ese es uno de los principales objetivos también de este estudio. Así que muchas gracias por la escucha y, como les decía, el extenso lo podemos ver en la revista de ergonomía, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, maestro Javier, por su excelente presentación y muy interesante el trabajo que nos comparte. Hemos venido platicando en el camino, ¿cierto?, desde que lo conocimos. Hay un comentario de parte de Cecilia, dice, por la observación, fotos, se nota que el ambiente no es el óptimo para el trabajo. Y me gustaría saber si en sus respuestas el personal expresó el descontento sobre esas condiciones y cuáles fueron las mayores quejas que se expresaron. Esa es una primera pregunta. Tenemos una segunda, si gustas empezar con esa, Javier. Sí, sin duda la sensación de las trabajadoras era justamente de una incomodidad, principalmente con los espacios. Hay desafíos que se vienen con el tema del COVID, ¿cierto?, y el del distanciamiento, que probablemente va a agravar el tema de las complicaciones de espacio. Por eso que los desafíos vienen bastante fuertes en esta área y lo importante es poder tomar todas estas consideraciones que las trabajadoras hacían. Por supuesto, y como les comentaba, en paralelo hay un estudio asociado a las características físicas, donde se arrojó que prácticamente el 100% de las trabajadoras tenía sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, también hay una variable asociada al sedentarismo en extremo que tienen este tipo de trabajadoras, que es un trabajo administrativo, permanecen sentadas 8 horas laborales, por lo tanto hay un desafío también en la parte física, de la condición física. Bien, muchas gracias, Javier. Gracias, Cecilia, por la pregunta y comentario. También tenemos una pregunta de parte de Reinaldo Garrido González. Gracias, Reinaldo, que nos dice, buenas tardes, en la evaluación realizada, ¿se consideró el tiempo de exposición en las actividades? Termina la pregunta. En todo caso, ¿qué tan relevante considera incluir esto en las recomendaciones dadas, considerando la relación costo-beneficio respecto al rediseño? Gracias. Parece que son dos preguntas ahí en una. Adelante, Javier. Gracias por la consulta. Sí, efectivamente, el tiempo de exposición en este caso a las trabajadoras es 8 horas diarias durante la semana laboral, pero eso también se ha ido modificando. Este estudio hay que considerar lo que se hizo antes de la pandemia, y después de la pandemia, o durante la pandemia, los turnos cambiaron, por lo tanto las exposiciones en algunos casos eran más largas del tiempo de trabajadora. Por lo tanto, también podría hacer que se agrave un poco la situación del trabajo en extenso, ¿ya? Y las recomendaciones justamente fueron consensuadas con el grupo laboral. Cabe mencionar que como estructura, ¿cierto?, de este modelo donde se incluyen a los trabajadores, se incluyen a los directivos para tratar de
incluir la opinión de todos los trabajadores, tiene que ver con la participación. Por lo tanto, justamente se fueron conversando cuáles fueron las posibles recomendaciones y mejoras en este puesto de trabajo, o en estas características laborales de ellos. Bien, muchas gracias, Javier. Hay un par más de preguntas ahí en el chat. Por tiempo ya no vamos a poder darle respuesta en este momento. Javier, igual si puedes responderles ahorita que pasemos a la siguiente presentación. Sin duda un trabajo que ahora hemos platicado con Javier, que parte desde los elementos de riesgo ergonómico físico, pero que luego creo que Javier ahí encuentra otras cosas que son de mucho interés y que sin duda detonarán el trabajo de la ergonomía en los sistemas de salud en Chile y seguramente más allá de este lugar. Muchas gracias, Javier. Gracias a María José y Huelkis Vallejo por sus preguntas, que ahorita espero Javier dé respuesta a ellas. Y vamos entonces con nuestra siguiente participante. Quiero presentarles a la maestra Angélica García Yuns, del Instituto de Docencia e Investigación del Hospital Sirio-Libanés en Sao Paulo, Brasil, quien nos presentará un trabajo titulado La contribución de la ergonomía al proceso del regreso al trabajo y los retos de incluir profesionales de enfermería, la experiencia de un hospital en Brasil. Adelante, Angélica. ¿Pueden verlo? Lo podemos ver y te escuchamos bien. Un minuto. Buenas tardes. Soy terapeuta ocupacional, ergónoma. En primer lugar, me disculpo porque no puedo hablar español, así que puse toda la presentación por escrito para poder leerla y practiqué mi acento viendo Netflix. En primer lugar, me disculpo, mas voy a intentar presentarle el artículo La contribución de la ergonomía al proceso de regreso al trabajo y los retos de incluir profesionales de enfermería. La experiencia en un hospital en Brasil. Este es un informe de experiencia. El Hospital Sirio-Libanés es un excelente hospital privado de la ciudad de São Paulo, referente internacional en salud, conocido en Brasil por servir a políticos y celebridades. El hospital tiene un alto nivel de hospitalidad y satisfacción del cliente, con un enfoque en la experiencia del paciente, promoviendo la atención humanizada con la calidez humana, el amor y la empatía como valores. En 2021, la unidad hospitalaria de São Paulo contaba con 7.400 trabajadores, de los cuales el equipo de enfermería contaba con unos 2.000 técnicos de enfermería y 900 enfermeras. El hospital cumplirá 100 años en unos meses. Por primera vez en su historia, solo en 2017, la institución contó con un ergónomo en su planta. Con esta premisa de mejorar e incluir la ergonomía como recurso para transformar las prácticas, es que el especialista se incorporó al equipo de salud ocupacional y, entre tantas otras actividades, participó en la creación del programa de retorno al trabajo. El programa tiene como objetivo apoyar al trabajador que luego de un proceso de enfermedad regresa al trabajo con una reducción en su capacidad de trabajo y la necesidad de un seguimiento para ajustar sus actividades laborales. El equipo dedicado a discutir y tratar directamente las prácticas asistenciales en el retorno al trabajo está compuesto por médicos ocupacionales, enfermeras ocupacionales, trabajadores sociales, psiquiatra, psicólogo y ergónomo. Asimismo, 5 profesionales del sector de recursos humanos dedicados a mediar decisiones y conflictos relacionados con el contrato laboral. Inicialmente, el ergónomo contribuyó a la formación de profesionales de recursos humanos, médicos y enfermeras ocupacionales sobre la relación entre la evaluación de la funcionalidad y el análisis de actividades,
en ergonomía. Se buscó desarrollar una relación interdisciplinar con mayor alineación técnica y conceptual, llevando el análisis de la actividad laboral como algo transversal a las prácticas de todos los integrantes del equipo, para que el contenido del trabajo de los pacientes fuera más discutido por el equipo de salud. Entre 2017 y 2021, el programa de retorno al trabajo brindó 582 servicios para adecuar las actividades laborales, que culminaron en el plano de trabajo compatible, de los cuales 268 estuvieron relacionados con técnicos de enfermería y de estos, 133 trabajaron en el área de hospitalización de pacientes y unidades de cuidados intensivos. Entre los trabajadores atendidos, el 46% son técnicos de enfermería, cuyo desplazamiento a otras actividades es necesario debido a la reducción del rendimiento físico o cognitivo que genera una enfermedad. La aplicabilidad del programa de retorno al trabajo en técnicos de enfermería fue elegida como el foco de discusión pertenecientes principalmente a los sectores de hospitalización y áreas críticas, ya que el equipo de salud ocupacional y los trabajadores de estas áreas enfrentan varios desafíos en el proceso de inclusión laboral, con limitaciones en sus funciones laborales, lo que es importante ser discutido y explorado para la reflexión sobre las prácticas. La principal herramienta utilizada se denominó Plan de Trabajo Compatible, que incluye los datos de las personas evaluadas, la fecha de inicio de su egreso en el programa, la fecha propuesta de la próxima evaluación y luego describió objetivamente las limitaciones funcionales en las actividades que no se pueden realizar con base en la clasificación internacional de funcionalidad y las adaptaciones necesarias en las actividades a desarrollar. Los términos y definiciones desde la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud fueron adoptados como descriptores de las habilidades e incapacidades del sujeto. A partir de una base de dados de todos los planes de trabajo compatibles creados, fue posible realizar un análisis cuantitativo del perfil poblacional, distribución de los cuidados en el tiempo, tipo de limitación funcional y obtener un panorama de la representatividad de los técnicos de enfermería en la población atendida. Valorando la principal limitación funcional descrita por lo médico del trabajo con respecto a los trabajadores evaluados, podríamos agruparlos en categorías en la tabla. Se observa que la restricción a la actividad de transporte manual de carga afecta al 40% de los casos. La restricción a los movimientos de flexión o extensión de la columna vertebral es del 20,3% de los casos. Las limitaciones en la funcionalidad de los miembros superiores suman 8% y la limitación para el cuidado y la comunicación directa con el paciente por problemas psicosociales representan el 9,8%. 9,8%. Y estas son las pérdidas funcionales más prevalentes. Del total de 133 técnicos de enfermería, 78 de ellos, lo que equivale aproximadamente al 58,5% de población, fueron asignados de manera permanente a las salas de preparación de medicamentos por sus gerentes. Los 55 trabajadores restantes que comenzaron a tener una limitación laboral en relación a las actividades de asistencia directa, también fueron asignados temporalmente a las salas de preparación de medicamentos. Pero, ¿por qué una respuesta tan homogénea a problemas tan diferentes? El programa de retorno al trabajo tiene como objetivo permitir que los trabajadores actúen al máximo de su capacidad, contribuyendo a la organización y desarrollo personal. Sin embargo, los profesionales de la salud ocupacional identifican que, cuando se trata de un técnico de enfermería,
que no puede soportar el peso del paciente durante el cuidado o está sujeto al estrés de un conflicto con el paciente, por ejemplo, la organización del trabajo no brinda inclusión de favor. La actividad de preparar medicamentos no requiere manipulación manual de carga, elevación de miembros superiores, fuerza con brazos o piernas, flexión del tronco, ni los expone a la relación con los pacientes. Por ello ha sido un lugar teóricamente protegido para trabajadores con limitaciones laborales. 2 minutos. En el caso de cambiar la atención al paciente en las habitaciones, la sala de preparación de medicamentos, hay un factor muy importante a considerar: la atención al paciente y el conocimiento del técnico de enfermería. De esta forma, la enfermedad de los técnicos de enfermería afecta en gran medida su experiencia con el puesto, reduciendo su conciencia de pertenencia, autonomía profesional y seguridad con su empleo. Con la visión de que debe haber un camino para el desarrollo de las personas y una organización del trabajo realizado para las personas, y no una estructura organizativa que limite a las personas, el trabajo en ergonomía tiene como objetivo combatir esta lógica, que la única opción posible es la medicación, la sala de preparación. El ergonomista entonces comenzó a actuar para aportar mejoras a través de creación de rutas administrativas de recursos humanos para la reubicación de obras entre diferentes áreas del hospital, aumentando las posibilidades de desarrollo profesional y aprovechando el potencial del trabajo. Discutir el contenido del trabajo y el potencial del trabajo con mayor importancia que discutir la enfermedad o discapacidad. Dar a conocer la importancia de garantir que permanezca en el trabajo y evitar más tiempo de inactividad para un futuro más sustentable para la profesión. Actuar en la implementación de procesos de trabajo en que el movimiento del paciente está principalmente mediado por la tecnología, ajuste de la cama, uso de accesorios y equipos como elevadores de pacientes, posibilitando que las personas con limitaciones al transporte manual de carga mantengan el cuidado a la paciente. Asimismo, para fortalecer el programa, también se identifican las siguientes necesidades, como mapeo más preciso de fluxos e indicadores, mejora del acercamiento de los gerentes con los trabajadores atendidos, mayor dedicación entre los médicos ocupacionales para evaluar la funcionalidad y ampliación del equipo, para que sea posible contar con suficientes profesionales para con mayor frecuencia realizar el análisis de la actividad en base a principios ergonómicos y mediar caso a caso la decisión sobre qué adaptaciones y actividades pueden desarrollar estos trabajadores. La valoración ergonómica de las actividades es fundamental para contribuir a la compatibilidad y diálogo entre las condiciones de salud de las personas y las exigencias, I can't say this word, exigencias de las actividades laborales. La no ampliación del ergonomista en todas las evaluaciones solo se da porque esta condición requiere una amplia dedicación que no se incluye en la carga de trabajo de dedicación de un solo profesional. Es también una premisa para el mejor desarrollo de este proyecto que se contrate a un terapeuta ocupacional para trabajar con ergonomía enfocado en el proceso de regreso al trabajo. La experiencia de estos desafíos en pasos lentos y en equipos aporta una experiencia muy valiosa. Se entiende que la composición del equipo multidisciplinar y el aporte de la ergonomía son factores fundamentales. Además, tendremos paciencia, dedicación y buscaremos el diálogo en discusiones con otras organizaciones. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestra Angélica, por compartirnos esta experiencia de su trabajo. Hay felicitaciones de parte del doctor Rosalío. Y bueno, tenemos tiempo para una pregunta, Angélica.
no sin antes decirle que por favor no vuelva a disculparse por su español. Creo que todos los que aquí estamos consideramos que lo hizo bastante bien. Creo que Netflix quizá le ayuda, pero lo ha hecho de maravilla y su español es mucho mejor que el portugués de varios de nosotros. Bienvenido Gracias. a ese esfuerzo. Y bueno, dicen que se entendió todo perfectamente, nos dice Carol. Nos dice Cecilia que si bien el ergónomo que yo conozco que hay de este trabajo y ese ergónomo es usted, Angélica, entró en 2017, la pregunta o las preguntas son, ¿cuál ha sido la opinión de los demás, entiendo, de contar con ergónomos? Solamente es uno, ha crecido el equipo, ¿cuál es la perspectiva? Y si hay en otros hospitales donde también tengan la presencia de ergónomos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Angélica? Sí. Ahora voy a hablar más portuñol porque no puedo leerlo. Muy bien. En Brasil no es muy común que tengamos ergónomos en hospitales. Yo conozco 4 ergónomos solamente. Eles no actúan como yo de regreso al trabajo. Penso que por ser terapeuta ocupacional, trouxe esta contribuição. Provavelmente por ser terapeuta ocupacional, mas puedo ver com clareza que a ergonomia é essencial. Os outros profissionais de saúde são admiradores de nosso trabalho, de nosso trabalho. Yeah. And I can, o inglês vindo. Eu posso dizer que sou admirada, sou apoiada e puedo contribuir muito, mas precisamos de mais profissionais. Estamos contratando já este mês mais um profissional para apenas atuar com retorno ao trabalho, mais um profissional para atuar em outra unidade em Brasília e mais um ergônomo para atuar comigo. Com muita luta, estamos creciendo. Genial. Muchísimas gracias, Angélica. La verdad es que nos da mucho gusto. Y bueno, me sumo al comentario que hace Eduardo Méndez. Muito obrigado por tu presentación. Él sigue hablando en portugués. Yo hasta ahí le paro para no quedar mal. Muchísimas gracias, Angélica, por tu presentación y por el trabajo que decidiste someter a consideración para su publicación en la revista. Muchas un gusto gracias. contar contigo. Gracias. Muy bien. Pues pasamos ahora a nuestra última presentación. Vamos con un tiempo excelente, casi británico. Y bueno, desde ahí quiero presentar a mi amiga y colega Cecilia Landávila, que se encuentra en Loughborough, en el Reino Unido, en la Universidad de Loughborough, y nos va a presentar un trabajo titulado Ergonomía en los sistemas de salud de América Latina, revisión sistemática de la situación actual, necesidades y desafíos futuros. Adelante, Cecilia. Ok, muchas gracias. Solo también confirmando si ven mi pantalla completa. Vemos y escuchamos muy bien. Adelante. Perfecto. Entonces, antes que nada, muchas gracias también por estar aquí con nosotros y acompañarnos el día de hoy. El trabajo que les voy a presentar es en conjunto con varias personas. Hoy yo tengo el placer de venir a compartirlo, pero es en conjunto con Carlos Aceves, con Fernando, también por ahí de Brasil, Alicia Ortega Ruiz y Tomás John también por aquí. Aquí está. El día de hoy les venimos a presentar una revisión sistemática de literatura, es decir, nos dimos a la tarea de recopilar varios artículos y la presentación está dividida en cuatro partes. La primera es por qué necesitamos revisar la literatura, después cómo lo hicimos, algunos resultados y cerramos con hacia dónde vamos, ¿no? Primeramente, ¿por qué necesitamos esta revisión de literatura? Básicamente la ergonomía ya es cada vez, estamos ganando territorio y ganando aceptación en los sistemas de salud. Es fundamental contar con ella, ya que hay evidencia clara que nos dice que mejora la seguridad y la calidad de la atención que se le brinda al paciente y también muy importante el bienestar del personal de la salud y en sí de todas las partes interesadas. Digo, a lo mejor ellos son
son los actores principales, pero tenemos muchos más, familia, cuidadores que se extienden en todo este sistema. La Organización también Mundial de la Salud ya recomendó en su última guía que se cuente, por eso la pregunta que le hacía Angélica, con ergónomos como parte de los sistemas de salud, ¿no? De planta, para allá vamos. También es importante revisar la literatura porque hay diferentes entendimientos de qué es la ergonomía, ¿no? Entonces creemos importante ver qué se ha hecho, cómo se define, cómo la etiquetamos. Luego nos dimos cuenta que no todos ponemos ergonomía, ¿no? Hay otras palabras claves por ahí y era importante tener ese mapeo. Además, en este entendimiento de que no solo hay un tipo de ergonomía, ¿no? Podemos ir a hablar de ergonomía en lo micro, en ergonomía ocupacional, biomecánica, antropometría, pero también esta última área de mucho auge recientemente, la ergonomía de sistemas, ¿no? Y hablar de sistemas complejos, y también ahí ya estamos los ergónomos trabajando. Hay en toda esta diversidad también dominios de aplicación más específicos en el área de la salud. Tenemos, por ejemplo, estudios que se dedican al desarrollo de tecnología, dispositivos médicos, tecnología de la información. También aquellos estudios de análisis de incidentes, del error humano, de seguridad del paciente. Otra área muy importante es desempeño y seguridad del personal, que incluye bienestar físico también, pero bienestar mental. Ahí me faltó el mental, pero eso era. Tenemos también el diseño de sistemas, ese enfoque de sistemas, y verlos como un todo interrelacionado, que no están, a veces los estudiamos de forma aislada para conocer elementos, pero forman parte de un todo. Y también este tema de diseñar organizaciones resilientes, ¿no? Que respondan a los cambios. Entonces, por todo esto. Y finalmente, creo que siempre es bueno, ¿no? Especialmente en tiempos de una pandemia, que hay tantos cambios, detenernos un poco, reflejar qué hemos hecho como disciplina en el pasado y ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué nos falta estudiar? Entonces, por eso decidimos realizar esta revisión. Seguimos la metodología Prisma, ¿no? Para encontrar estos artículos. Colaboramos 5 investigadores hablantes del español y el portugués y buscamos en 4 bases de datos principalmente. Al final, después de varias rondas de investigación, era la primera vez que yo hacía una revisión sistemática. Hay muchas anécdotas, muchos aprendizajes, pero es un proceso muy largo, pero muy orgullosa del resultado. Y después de todas estas rondas, llegamos a tener 77 artículos que nos dimos a la tarea de revisar más a fondo. Palabras claves, evidentemente una es ergonomía, pero por ahí ya ven que usabilidad es otra, ¿no? Entonces fue muy interesante ir descubriendo cómo también se encontraban ciertos estudios. La otra, por supuesto, fue salud y América Latina y el listado de todos los países por ahí. Estoy poniendo los conceptos en español, pero también los usamos en inglés y en portugués para encontrar los artículos. Nos dimos a la tarea solo de incluir estudios que recolectaran datos en Latinoamérica, que fueran estudios en revistas, también que pasaran no nuestros pues, pero los criterios de calidad que se recomiendan, que tuvieran sus objetivos claros, que tuvieran rigor científico en el sentido que nos dijeran la metodología y que también mostraran los resultados y se discutieran un poco. Nuevamente los analizamos catalogándolos, en estas 5 categorías que les presentamos anteriormente. Y ahora sí, vamos a lo bueno, los resultados. Pues llegamos a 77 artículos. Vemos en esta gráfica cómo a partir del 2013 a la fecha es cuando ha habido un aumento en las publicaciones de estudios. Nos da mucho gusto, por ahí sabe que nos pasaría en el 2017, pero esperemos que también siga ese crecimiento, ¿no? En estos siguientes años. Brasil fue el país, la región con más publicaciones encontradas, aportó nada más, 64 artículos, seguido por Colombia con 3, México, Perú y Argentina 2 cada uno, y después Cuba, Venezuela, Ecuador y Chile con 1. Las revistas en donde se publica,
estos artículos. Es en inglés, encontramos a Project Ergonomics por ahí con 9 artículos, y de ahí en fuera, si vemos, pues las demás revistas fueron en idioma portugués, pero la mayoría de ellos tienen una traducción incluso al español, y si no, también al inglés, y ahí están las más populares. De los dominios que les presenté, nos dimos a la tarea de ver cuántos se habían publicado de cada uno, y digo, ahí no sé si ustedes ya tienen pensado cuál es el dominio que, valga la redundancia, es más dominante, pero encontramos 32 artículos en el tema de desempeño y seguridad del personal. Es donde hemos avanzado más. Muy cerca está todos los estudios de usabilidad de dispositivos, de tecnologías, y después por ahí los otros tienen menos, estudios de diseño de sistemas, de resiliencia, 3 mixtos. ¿Por qué? Eso no lo mencioné antes, pero bueno, hay estudios que entran en más de un dominio, ¿no? Entonces los catalogamos así y por ello los llamamos mixtos, ¿no? Porque abarcan más de una área, y lamentablemente no encontramos ningún estudio en el área de incidentes. Digo lamentable, pero es, valga la redundancia, una oportunidad para hacer más. Estoy segura que lo hacemos, pero tal vez no lo documentamos, ¿no? Y no hay esa evidencia que podamos después aprender también de ella. Otros hallazgos, enfermería fue el área en donde se publica más también. Usabilidad, volvemos a lo mismo, muchos artículos no mencionaban la palabra ergonomía o factores humanos, pero sí usabilidad. Entonces, a veces ahí es importante saber qué se está haciendo. Y había muchos estudios que consideraban profesiones no clínicas, lo vimos en el caso de Javier, personal administrativo, personal de limpieza. Eso nos dio mucho gusto porque todos ellos son parte de nuestros sistemas de salud. 2 minutos. Pero, había pocos estudios con pacientes y familiares o cuidadores externos, no encontramos tampoco mucho al respecto. Hay más hallazgos más específicos en el documento que les invitamos a leer. Y cierro con 3 conclusiones e invitaciones, ¿no? Para seguir trabajando. Pues necesitamos un enfoque de sistemas, es parte esencial de la ergonomía, analizar todos este enorme campo, pero en relación el uno con el otro. No hay procesos lineales, tenemos que romper ese paradigma un poco, integrar múltiples actores también. Hay ya sistemas y enfoques como SIPS, especialmente en el área de salud, que nos pueden ayudar mucho a entender estas relaciones. Otros un poquito más complejos, como el análisis de carga cognitiva. Y hay más, pero estos 2 son algunos de los que yo uso y de los que recomiendo para ir por allá. Explorar más la seguridad del paciente, reportar los incidentes. Yo sé que hay mucho esta cultura de la culpabilidad, ¿no? Entonces tenemos que también mover esa percepción de que reportar un incidente es malo, ¿no? Reconceptualizar por ahí el concepto de error, ¿no? De no es apuntar quién fue el culpable, sino volvemos a lo mismo, aprender, ser más resilientes, crecer. Y también que podemos y debemos aplicar una genuina ergonomía participativa, entonces, y ver más la salud fuera del hospital, ¿no? Como lo vimos, está el personal médico, pero está también la familia, los cuidadores, el paciente, ¿no? Entonces, atraer todos esos actores con eso. Y pues la invitación a leer el artículo y muy feliz de responder sus preguntas. Bien, muchas gracias, Cecilia, por tu presentación. Gracias doble porque también comparto la publicación contigo. Tenemos algunos comentarios ahí en el chat. Don Jorge Varas nos dice: el análisis de incidentes es una constante en nuestra región Patagonia, Argentina. Las organizaciones no consideran el análisis de incidentes como prioritario, siendo esta herramienta preventiva de mayor importancia para los cambios organizacionales. Reto sin duda para la ergonomía organizacional. Saludos. Sí, y creo que
bueno, solo repito, como él dijo, y me encanta eso que digo, ergonomía preventiva. Muchos al contrario, creen que al reportar va a haber un castigo, ¿no? Va a haber una acción negativa. Y qué bueno, y es así debemos de verlo, que es algo que nos va a ayudar a prevenir, ¿no? A aprender y adaptar. Muchas gracias, Cecilia. Y luego tenemos aquí a nuestro colega amigo, el doctor Eduardo Ansaldo, que nos dice un estudio, bueno, es un comentario y una pregunta, un estudio muy interesante. Ciertamente la seguridad del paciente es un área poco desarrollada en países latinoamericanos. Muchas felicidades. Y la pregunta es, ¿crees que al incluir la literatura gris habrían identificado más estudios? Sí, es muy buena pregunta, digo, también por tiempo en la metodología la compacté mucho. Iniciamos integrando la literatura gris, por ahí también artículos de conferencia. Lamentablemente en un momento se nos hizo muy difícil manejar porque sí había más, pero a la vez era mucho más difícil de evaluar con los criterios de calidad. Es la limitación de hacer una revisión sistemática. Creo que ahora que vimos estos ¿cómo se dice? Donde falta, podríamos ahora enfocar una revisión en literatura gris y conferencia para evidentemente poder decir qué se ha hecho, ¿no? Desde una perspectiva más amplia. Fue más bien que nada por el proceso de sistemático de incluir algo o no, porque la literatura gris pues a veces no tiene la metodología, a veces no tiene todas las partes de un artículo, entonces se hacía muy difícil compararlos para incluirlos o no. Pero sí, esa es una limitación y no es decir, el hecho de ver el cero ahí, no es decir, no hay en absoluto, sino que no hay documentado de una manera académica en un artículo. Bien, muchas gracias, Cecilia. Hay comentarios de felicitaciones al doctor Rosalío, Miguel Alcalá, don Jorge Varas y Reinaldo Garrido nos tiene una pregunta. Bueno, primero dice que muy buena presentación y trabajo. Y en tu experiencia, ¿qué tan extendido está el análisis de puestos con un enfoque en sistemas? Y esta también es muy importante. Como análisis de puestos sí encontramos bastante. Como sistemas, de ahí digo, también fue muy rápido, por eso decía el micro y el macro, porque un sistema, por así decirlo, no tiene unas limitaciones tan formales, a veces las ponemos de manera arbitraria. Entonces, podemos considerar, por ejemplo, un cuarto de laboratorio como un sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, se estudia dentro de ese entorno con todos los elementos relacionados. Y así nos vamos a un concepto más amplio de un enfoque de sistemas, de macrosistemas. No hay tanto que relacione el puesto de trabajo con aspectos organizacionales, ¿no? O incluso aspectos externos fuera del hospital, ¿no? Entonces, creo que de eso faltaría y un ejemplo sería, se estudia tal vez el puesto, pero luego no se consideran mucho los comportamientos de ese mismo personal de salud fuera de casa, ¿no? Si hace ejercicio, si es sedentario, ¿no? Entonces ahí es como podemos empezar, ¿no? A ir del puesto de trabajo, que es un sistema, pero un microsistema, a esa conceptualización más amplia de sistemas. Bien, muchas gracias por la respuesta, Cecilia. Gracias a todos por sus comentarios, preguntas en el chat. Por tiempo debemos parar con esta intervención de Cecilia, no sin antes leer lo que nos dice Angélica, que me parece importante. Dice, tu investigación es muy importante, Cecilia. El resumen mostró que tenemos mucho que aportar al informar sobre nuestro trabajo. Me inspiró a escribir más y aprender más sobre lo que sucede en América Latina. Eso nos dice Angélica, lo cual le agradecemos porque, bueno, tanto con el trabajo que nos presenta Cecilia, como con los 4 trabajos previos, entre ellos el tuyo, Angélica, justamente lo que pretendemos es, desde la red, es inspirar a que ustedes documenten más lo que hacen y, por supuesto, también apuntalar el trabajo que se hace desde la revista Ergonomía, Investigación y Desarrollo. Como ustedes vieron en ese trabajo que nos muestra Cecilia, mucha de la publicación que encontramos están en revistas de enfermería, en revistas de terapia física, pero estamos seguros y bueno, a ellos les invitamos a que en el futuro hagamos de esta revista un espacio para compartir nuestros hallazgos, nuestras ideas.
Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, comentarios. Ahí Cecilia puede leerlo. Y bueno, pasamos ahora al cierre de este evento, que estamos concluyendo a muy buen tiempo. No sin antes pedirle, antes de hacer un cierre de mi parte, pedirle de nuevo al doctor Elías que nos acompañe con unas palabras de cierre. Doctor Elías, si nos hace favor. No lo escuchamos, doctor. No sé si tenga su micrófono cerrado. Doctor, un tip, si tiene ahí su teclado, si le presiona en la barra espaciadora, puede desmutear su micrófono. Sí, no sé si se iría a checar algo. Vamos a ver. Ah, ahí está. Doctor Elías, nada más dele clic a la barra de espacio. A la barra espaciadora y ahí se libera su micrófono, doctor. Bueno, sí, aprovecho para comentarles que vamos a ir subiendo los videos también. Yo creo que cuando acabe la segunda jornada, para si quieren o si se perdieron alguno y quieren verlos, los vamos a poner en nuestro canal de YouTube y después los vamos a anunciar también por diversas vías. Y también invitarlos a que no los pusimos por ahí, pero si están interesados en formar parte más activa de la red, nos pueden escribir, voy a poner el correo en el chat para que se nos unan de una manera todavía más activa, compartiendo, haciendo redes y colaboraciones. Ya tenemos al doctor Elías. Ahora estoy, perdonen, disculpen, tuve un problema. ¿Me escuchan ahora? Sí. Lo escuchamos claro y fuerte, doctor. Perfecto. Bueno, estaba diciendo que ha sido francamente reconfortante esta reunión. Creo que los trabajos fueron sumamente interesantes. Ojalá yo hablara portuñol tan bien como Angélica. Y creo que refleja una necesidad, ¿no es cierto?, enorme de seguir avanzando en este tema de salud que nos atañe a todos, ¿no? Concuerdo plenamente con Cecilia que la necesidad de un enfoque sistémico, pero tampoco debemos olvidarnos que cada puesto de trabajo, ¿no es cierto?, es un sistema, aunque sea una persona con una herramienta simple, ¿no es cierto?, es un pequeño subsistema que se va integrando en sistemas mayores. De manera que de esa forma yo creo que vamos a poder ir avanzando hacia el cuidado del paciente, que me parece fundamental, pero creo que también hacia el personal de salud, ¿no? Son dos cosas que creo que desde el punto de vista ergonómico deben ir en paralelo. De manera que creo que los felicito a todos los ponentes. Creo que es muy bueno para la revista haber logrado esta calidad de trabajo y bueno, quedamos muy expectantes a lo que va a ocurrir el jueves y que espero poder acompañarlos también, ¿no es cierto?, para escuchar los trabajos restantes. Así que solo me resta felicitarlos a los organizadores de este seminario y también a las personas que han participado tanto en las presentaciones como en los comentarios. Así que muy buenas tardes de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Elías, por acompañarnos, por sus palabras. También, ahora sí que un poco como un comercial, decirles que la revista está abierta para su nuevo número de diciembre, para aquellos que tengan interés de compartir lo que están trabajando. Les pongo el link a un correo donde pueden comunicarse en caso de que tengan alguna pregunta sobre esta publicación. También, ya para cerrar, repetir el agradecimiento a aquellos que hacen posible la organización de este evento, a Cecilia, a Melissa, a Connie, a Zuli,
y a John Alexander, a todos ellos muchas gracias. Por supuesto, gracias a nuestros ponentes, a nuestros autores, Angélica, Javier, Humberto, Yaniel y Cecilia. Gracias a todos por acompañarnos. Sin duda su presencia realza el seminario, pero además nos permite seguir avanzando en nuestro objetivo, que es incrementar el reconocimiento y la demanda hacia la ergonomía en los sistemas de salud en América Latina. Gracias por todo y que tengan una excelente tarde. Los esperamos el jueves. Gracias, gracias. Jueves, misma hora, por el mismo canal. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós a todos. Chao, chao, chao. Chao, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Gracias. Sí, también para guardar el chat. Sí, se guarda completo, así sí, se guarda. Sí. De hecho, no he cerrado no he parado de grabar para que si hay más comentarios ahí queden. Ok. Porque le dije a mi papá, pero no es muy... Voy a parar la grabación, Ceci. Sí, perdón. No te preocupes.